Bueno, a continuación vamos a analizar el artículo 32 del Código, que es el que establece las reglas a seguir en relación a la restricción de la capacidad o la declaración de incapacidad. Bueno, esta norma es una norma que, se divide en varias partes. En primer lugar, dice que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Luego, en relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de las personas. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que responden a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Bueno, entonces tenemos que, según el Código Civil y Comercial, para que proceda la restricción de la capacidad por razones de salud mental, es necesaria la concurrencia de dos requisitos. Primero, que se trate de una persona mayor de 13 años, que tenga una adicción o una alteración mental permanente y prolongada de suficiente gravedad. No procede en caso de personas menores de 13 años, porque su capacidad de ejercicio ya se encuentra restringida en razón de su falta de madurez. No es posible superponer dos clases de restricciones a la capacidad. El segundo requisito es que el juez determine, tras una evaluación, que del ejercicio autónomo de los actos por parte de la persona con discapacidad mental o cognitiva puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación al riesgo del ejercicio autónomo, este se debe acotar a uno o a ciertos actos. El juez debe identificar la vulnerabilidad de la persona para cada acto en particular. Por ejemplo, debe evaluar si puede realizar pagos, si puede movilizarse por cuenta propia, si puede ir a votar, etc. Es decir, el juez debe evaluar concretamente cuál es la actitud de la persona y debe identificar en qué casos su capacidad no es suficiente para comprender cabalmente las consecuencias del acto realizado. Ahora bien, como vimos cuando leímos el artículo 32, la norma introduce dos categorías diferenciadas. En primer lugar, habla de la capacidad restringida que alcanza los actos expresados en la sentencia. Y en segundo lugar, la norma habla de incapacidad de ejercicio. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es la capacidad restringida. Este sistema consagra como regla que la persona es capaz, aunque se restringe su capacidad. Es decir, tiene incapacidad para ejercer por sí misma determinados actos, que son los que deben estar detallados en la sentencia de conformidad con el artículo 24, inciso C, del Código Civil y Comercial. Entonces, en la sentencia se debe determinar específicamente para qué actos la persona necesita actuar con la asistencia de un sistema de apoyo. A su vez, en relación a estos actos, el juez debe designar cuáles son los apoyos necesarios y su función, y de este modo promover la autonomía. Siempre tenemos que tener presente que la función de los apoyos no es sustituir la voluntad de la persona, sino respetar su autonomía y ayudarlo a ejercer su voluntad. ¿Qué es un apoyo? Esto lo vamos a ver bien más adelante, pero bueno, para ir teniendo el concepto, el sistema de apoyo son las personas designadas por sentencia judicial para ayudar a la persona con discapacidad mental o adicción grave en ciertos actos jurídicos. Su función es promover la autonomía y favorecer las decisiones que responden a las preferencias de la persona protegida, a facilitar la comunicación, comprensión y manifestación de su voluntad para el ejercicio de sus derechos. La segunda categoría a la que hace referencia la norma es la declaración de incapacidad. Entonces, de manera excepcional, si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno, la ley contempla la posibilidad de declarar la incapacidad de la persona y de nombrar un curador o representante. Bueno, este curador se va a regir por las normas de la curatela que están en el artículo 138 y siguientes.
Para que esta excepción sea operativa, deben concurrir a su vez dos requisitos: la imposibilidad absoluta de la persona de manifestar su voluntad de cualquier forma, y que el sistema de apoyos en este caso resulte ineficaz. En relación a la imposibilidad de manifestar la voluntad, esto es porque si hubiera alguna forma de que la persona manifieste su voluntad, así deberá procederse y esto podrá dejarla establecida. Bueno, ahora bien, para pedir la declaración judicial de incapacidad o de restricción de la capacidad, esto no puede realizarse de oficio, no la hace el juez de oficio, sino que concurre ante la petición de los legitimados. Entonces, ¿quiénes están legitimados para solicitarla? El artículo 33 del Código se encarga de regular quiénes son las personas que pueden pedir tal declaración. Bueno, en primer lugar, es el propio interesado, luego el cónyuge no separado de hecho, el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado, superan por afinidad dentro del segundo grado y el Ministerio Público. El primer inciso, es decir, el propio interesado, es la incorporación más importante del Código en materia de legitimación. Es la legitimación del propio interesado, en coherencia, como ya habíamos visto, con su derecho a ser parte en el proceso que está establecido en el artículo 31, inciso E, y en el artículo 36 del Código. Otra novedad es la contemplación del conviviente como legitimado activo de conformidad con el 509 del Código. Este requisito es en caso de que la convivencia no haya cesado. Igualmente, si se trata del cónyuge, se requiere que no se encuentre separado de hecho. El tercer inciso define cuáles son los familiares que pueden solicitar la declaración, aclarando que son los parientes hasta el cuarto grado y si fuera por afinidad, es decir, los parientes políticos, hasta el segundo grado. Y finalmente se legitima al Ministerio Público a solicitar. La doctrina considera que esta enumeración no es taxativa. Además, al estar legitimado el Ministerio Público, cualquier persona que no estuviera incluida en esta lista podría recurrir al órgano para que éste, digamos, lo solicite previa evaluación de la conveniencia de promover tal acción. Seguidamente, el Código regula la posibilidad de pedir medidas cautelares en un proceso de este tipo. Dado que la sentencia que eventualmente declare la restricción de la capacidad o la incapacidad producirá efectos para el futuro, durante el proceso, la persona interesada conserva toda su capacidad de ejercicio que le corresponde, aún después de la denuncia. Por eso, los actos celebrados por el interesado en el curso del proceso quedan al margen del régimen futuro. Entonces, por eso es que en algunos casos puede resultar conveniente adoptar medidas cautelares que impidan la celebración de determinados actos durante el juicio y que posibiliten medidas de resguardo de la persona. Estas medidas cautelares están contempladas en el artículo 34, que establece que durante el proceso el juez debe ordenar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. El juez dictará una resolución en donde determine qué actos requieren la asistencia de uno o más apoyos o la representación de un jurado. Además, puede designar redes de apoyos y personas que actúen con funciones específicas según el caso. Estas medidas, a diferencia del artículo 148 del Código de Vélez, no se reducen a los aspectos patrimoniales, sino que también pueden recaer sobre cuestiones como la libertad, la seguridad o la salud de la persona interesada. Como se trata de verdaderas medidas cautelares, es necesaria la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad propios de esta clase de precautorias, como son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Sin embargo, en relación a la contracautela, la doctrina especializada considera que no corresponde exigirla en razón de la especial naturaleza del proceso y del interés comprometido. Ahora vamos a pasar a ver el tema de la entrevista personal. La entrevista personal que debe mantener el juez con la persona interesada es una de las consecuencias del principio de inmediatez que debe regir en esta clase de proceso y del reconocimiento del derecho de participación de la persona interesada en el juicio y su calidad de parte en el procedimiento. Este principio de inmediatez se materializa en este caso en la obligación del juez de entrevistar personalmente al interesado para tomar conocimiento personal y directo de su situación y así garantizar una cercanía con la persona respecto de la cual se pretende restringir su capacidad de ejercicio en razón de su discapacidad mental o cognitiva o de una adicción. Este principio de inmediatez no se agota solo en la entrevista personal que debe mantener el juez
con el interesado, sino que también debe estar presente en todo el proceso. De ahí también el reconocimiento del derecho de participación de la persona en juicio. Esto es para que el juez pueda formarse una convicción adecuada sobre la situación real y particular de la persona, sobre sus necesidades, sus posibilidades concretas, a fin de determinar la capacidad residual y orientar la restricción de la capacidad solo a aquellos actos que indefectiblemente no puede ejercer por sí mismo. Esta entrevista debe ser tomada antes de dictar cualquier resolución. Con esto se considera que no es solo antes de la sentencia, sino de manera previa a cualquier resolución que tenga relevancia en el proceso. En relación al modo para realizar la entrevista, el Código dispone que debe estar presente el Ministerio Público y al menos un letrado para que preste asistencia al interesado. Vemos que atento al modo en que está contemplada por el Código como una obligación ineludible para el juez, la doctrina ha considerado que esta entrevista tiene un requisito de validez del proceso y que por lo tanto es indelegable, debe ser tomada personalmente por el juez. Asimismo, en la entrevista, al igual que durante todo el proceso, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado y asegurar su accesibilidad. Esto es un tema delicado ahora con la pandemia, en donde muchas de las entrevistas se practican de manera virtual y no todas las personas tienen acceso a la conectividad. Habrá que ver en cada caso qué se puede hacer. Además, el juez debe practicar todos los ajustes razonables que sean acordes a la situación de la persona. ¿Qué pasa si el interesado no comparece o se niega a someterse a la entrevista personal? Esta es una cuestión que en la práctica ha presentado dificultades, en especial en determinados casos en donde no es posible celebrar la audiencia por las condiciones en las que se encuentra la persona. Se ha sostenido que en este caso el tribunal debe agotar los medios de que dispone para posibilitar la realización de la entrevista. Luego debe dejar constancia de las circunstancias que impidieron el conocimiento personal, las que siempre deben ser ajenas al tribunal, atribuibles al denunciado y lo suficientemente categóricas. Finalmente, en relación a la audiencia, el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad establece una serie de reglas prácticas de actuación a ser tenidas en cuenta a la hora de realizar la entrevista. Así, se establece como regla práctica la necesidad de relevar datos que permitan conocer el contexto social y el modo de comunicación de la persona de manera previa a la audiencia. También realizar la audiencia prevista en el artículo 35 en el medio donde la persona con discapacidad desarrolla su vida con sus posibles apoyos y personal capacitado, cuando el traslado a la sede del tribunal genera un perjuicio a la persona con discapacidad. Finalmente, se debe dejar constancia expresa de los dichos de la persona con discapacidad en el acta de audiencia para tener en cuenta su voluntad al momento de resolver. Vamos a pasar a ver ahora el tema de la intervención del interesado en el proceso. El artículo 36 regula este derecho que tiene la persona a intervenir en el proceso, establece: la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o el lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que lo represente y preste asistencia letrada en el juicio. La participación de la persona en el proceso en el cual se dilucidará su situación en materia de capacidad de ejercicio está establecida en el artículo 36 como una garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio. El interesado debe concurrir patrocinado por el letrado y de no tenerse le debe nombrar uno para que lo represente y le preste asistencia en el proceso. Ahora bien, ¿cuál es el juez competente que debe intervenir? El artículo 36 dice: interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o el lugar de su internación. Esta norma establece la competencia del juez del domicilio del interesado o del lugar de internación. ¿Por qué? Porque considera que este juez es el que se encuentra en mejores condiciones para realizar un adecuado control de la vigencia de los derechos del denunciado. Entonces, si no hay internación, la cuestión queda reducida al juez del domicilio. ¿Qué pasa si hay internación previa?
¿Y qué pasa si esta internación es en un lugar distinto al domicilio de la persona? En este caso, vemos que la norma no otorga ninguna prelación entre el juez del domicilio y el juez de la internación. Según la doctrina, en estos casos debe optarse por el tribunal que mejor posibilite la efectiva participación del denunciado en el proceso y a la vez el que se encuentre en mejores condiciones de cumplir la función de control y de resguardo de los intereses de la persona cuya capacidad se encuentra en juego. En estos casos, todo análisis debe estar regido por la consideración de las circunstancias fácticas del interesado y la finalidad de preservar su salud física, mental y su libertad. En definitiva, en caso de conflicto de competencia entre el juez del domicilio y el juez del lugar de la internación, serán las circunstancias del caso las que determinen la competencia de uno o de otro magistrado. Una internación transitoria, por ejemplo, y de escasa duración, requerirá priorizar el juez del lugar del domicilio y viceversa. Vamos a pasar a ver ahora el examen interdisciplinario que el artículo 37 exige como requisito previo al dictado de la sentencia. Entonces, de los términos empleados por la norma, que dice que es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario, vemos que se trata de un requisito de validez del proceso. Antes, el Código Civil de Vélez, en su artículo 142, exigía que la declaración de demencia debía hacerse después de un dictamen pericial, después de un examen de facultativos, decía la norma. Ahora, el Código Civil y Comercial exige como imprescindible la evaluación de un equipo interdisciplinario. Esto constituye una garantía a favor de la persona fundada en los estándares universales de derechos humanos. Este dictamen, como ya vimos al comienzo cuando hablamos de las reglas generales, no debe estar basado únicamente en las condiciones médicas y científicas de la persona, sino también en su situación integral, teniendo en cuenta todo su contexto, sus recursos familiares, sociales y económicos. También, como vimos hace un ratito, el artículo 8 de la Ley de Salud Mental habla de la necesidad de la interdisciplinariedad, que impone que el cuerpo de peritos no puede circunscribirse a la profesión médica, sino que debe ser inclusive de otras ramas del saber: psicólogos, psiquiatras, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otros campos pertinentes. Ahora bien, la norma no impone que el juez deba seguir las conclusiones de este examen, sino solo la obligación de expedirse luego de haber valorado este medio probatorio. Es decir, si bien este es el medio de prueba objetivamente más idóneo, por eso es de obligatoria producción, las conclusiones del dictamen no son vinculantes para el magistrado. El juez puede apartarse basándose en otros elementos de prueba. En relación al contenido del examen, se considera que este debe abordar los 4 aspectos sobre los cuales el artículo 37 sostiene que debe pronunciarse la sentencia, pues el deber del magistrado de expedirse sobre estos 4 incisos presupone que ellos hayan podido ser considerados en la prueba interdisciplinaria. Entonces, el dictamen interdisciplinario debe abordar lo referido al diagnóstico y pronóstico, la época en que la situación se manifestó, los recursos personales, familiares y sociales existentes, y el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. A su vez, el protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad establece reglas de actuación sobre la realización de las pruebas. Se debe diligenciar las pruebas en un mismo acto procesal cuando la concentración permita dictámenes completos y exhaustivos. A su vez, se debe procurar que en el decreto que da inicio al trámite en estas causas se especifiquen todas las medidas de prueba o los informes que se deberán diligenciar. Vamos a ver ahora lo referido a la sentencia. Como decíamos, el artículo 37 establece que la sentencia se debe pronunciar sobre ciertos aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso. Esos aspectos que mencionábamos hace un ratito son el diagnóstico y pronóstico, la época en que la situación se manifestó, los recursos personales, familiares y sociales existentes y el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse es imprescindible el dictamen del equipo interdisciplinario que analizamos hace unos momentos. En relación al dictado de la sentencia, el protocolo de AJU establece una regla
que es que la resolución debe contener en un recuadro visible y en lectura fácil el contenido de la sentencia que afecte los intereses de la persona con discapacidad. Es importante lo que se resuelva en relación al inciso B, es decir, sobre la época en que la situación se manifestó, porque esto es relevante para juzgar la validez o la invalidez de los actos realizados por el interesado antes de la declaración de incapacidad o de la restricción de su capacidad, según el artículo 45. Este artículo, que luego lo vamos a ver, establece que los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona, pero solamente si la enfermedad era ostensible a la época de la celebración del acto y si el acto fue a título gratuito. En relación al alcance de la sentencia, el artículo 38 establece que la sentencia debe determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las funciones y los actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, se debe designar una o más personas de apoyo curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este código y señalar las condiciones de validez de los actos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Esta norma es una consecuencia de lo que se establece al comienzo en las reglas generales del artículo 31, que es el principio de presunción de la capacidad y de la excepcionalidad de la restricción. Por eso, el juez debe identificar expresamente en el fallo los actos específicos que se restringen y sus condiciones de validez. No solo debe pronunciarse en relación a actos económicos como de disposición o de administración, sino también sobre actos personales. Y en relación a las condiciones de validez, estas variarán según se trate de un caso de incapacidad en donde se nombra un curador que actúa en representación, cuyas condiciones surgen del Código Civil y Comercial, que en los supuestos de capacidad restringida, donde el juez deberá designar un sistema de apoyo y establecer la modalidad de actuación que corresponda según las características del caso.